No, nada que ver, 8 de la mañana con 35 minutos, estás en Futuro, la radio del rock. Somos palabra que es noticia. Estamos contigo conectados en todas nuestras plataformas. Bueno, un pequeño delay. Muchos temas queremos conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Andrea. Muchas gracias por la invitación. Siempre hablamos contigo de infancia, de adolescencia también, desgraciadamente, porque escuchamos, vemos muchas noticias este último tiempo que no están asociados a lo que uno le gustaría a las infancias o a las adolescencias, ¿no? Un momento de la vida amable, amoroso, en que uno se está formando para ser parte o para ya entrar o ser parte del mundo, además, de una manera cariñosa, contenida. Yo sé que hay miles de rockeros y rockeras que nos escuchan, que tienen a sus pequeños y pequeñas rockeras que los adoran, que los aman, que los cuidan. Pero hay otros niños, niñas y adolescentes que no han tenido la misma suerte o que, teniendo igual una buena suerte, han ido tomando otros destinos y otros rumbos. Y quiero como que me hagas una mirada más grande. Yo voy a hacer 2 o 3 cositas. Por ejemplo, el tema de lo del INBA, ¿no? Ponemos acento, profesor del INBA fue rociado con benzina. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué pasa en el INBA con esas adolescencias? Es mucho más, si ninguno de los alcaldes o alcaldesas que ha estado ahí ha podido finalmente hacer algo ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mirada que tenemos de las adolescencias que no logra quizás cuajar? Ayer y todos los días estamos viendo, desgraciadamente, no sé, había un joven de 15 años que fue baleado en un auto. Incluso estábamos con respecto al tema de los secuestros, menores de edad que también están involucrados de alguna u otra manera, ya sea pasando un papelito a la familia o haciendo como de contacto con la familia, utilizan también a menores de edad. Hemos también visto cómo han ido aumentando los casos de explotación sexual de menores, también, desgraciadamente, algo que no nos gusta hablar mucho porque es muy fuerte todo esto. Entonces, ¿cómo ves tú a los niños, niñas y adolescentes en este momento? Son digamos, problemáticas, dificultosas, han ido empeorando. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que, y yo creo que uno lamentablemente mira a la infancia, mira a la niñez, especialmente en estas circunstancias, y la hace visible cuando un niño muere o cuando un niño delinque. Y cuesta ver a los niños en su espacio natural, en su espacio protegido. Y durante todos estos años, y ya no es algo reciente, sino que ya ha pasado bastante tiempo en donde hemos empezado a ver cómo se ha ido debilitando los espacios protectores naturales de la niñez, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Un indicador claro es la cantidad de muertes de niños, donde tú empiezas a verlo en la vía pública, donde empiezas a verlo a las afueras de un colegio, donde lo ves adentro de su casa. O sea, que llegan a la casa y entonces tú te empiezas a preguntar cómo hemos ido bajando todo este espacio protector, cómo se ha ido erosionando todo este espacio protector. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, casos como el INBA, donde hay que distinguir, por ejemplo, si son niños que participan en el sistema educativo, si son personas de afuera, eso todavía no está claro. Sin embargo, se empieza a dar un ambiente de descontrol, donde finalmente la violencia es la que impera, y hay gente que adhiere, o niños que adhieren a la violencia porque es una forma de resolución de conflicto, que empiezan a ver no solo en la escuela, o sea, lo ven también en su familia. Recuerda que 6 de cada 10 papás ha infringido algún tipo de castigo o daño a los niños en su infancia. Y muchos de ellos validan la violencia física, más del 47%. Y el 33% cree que la violencia psicológica no existe. Entonces, tenemos... 6 de cada 10, perdona. 6 de cada 10 han utilizado algún tipo de castigo, ya sea físico o psicológico, contra los niños. ¿De manera sistemática? De manera sistemática. 47% han validado el castigo físico y el 33% han dicho, ¿sabes qué? El castigo psicológico no existe. Esos son datos de UNICEF. Y son datos lamentablemente actualizados, porque en las encuestas anteriores también se repetían esas cifras. Entonces tenemos un contexto de violencia que se da al interior de la familia, donde se da muchas veces porque no existe un apoyo a la crianza positiva, donde no hay quien le dé una herramienta a los padres para transformar el castigo físico, el castigo psicológico, por el refuerzo positivo, por ejemplo. Entonces falta mucha experiencia en parentalidad, mucho apoyo a la parentalidad. Eso en primer lugar.
Pero en segundo lugar, en la comunidad también se ha empezado a dar. O sea, es indiscutible que hoy día existe un número de territorios donde hoy día está operando la delincuencia y el crimen organizado y donde había una renuncia estatal a poder volver a tomar ese control territorial. O sea, hoy día tenemos alrededor de 1 millón de personas en la región metropolitana que viven en territorios que tienen algún nivel de control por parte del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia. Por lo tanto, se empieza a naturalizar la violencia también en el entorno comunitario. Los narcofunerales, los fuegos artificiales son señales y son formas de decirle a los niños que están ahí que la mano que está gobernando ahí es precisamente la delincuencia. Entonces los niños empiezan a naturalizar la violencia. Empiezan a ver que el que consigue cosas es el que está más próximo al circuito delictivo. Y en tercer lugar, la escuela, que tradicionalmente había sido un espacio protector, empieza a recibir, especialmente después de la pandemia, un nivel de conflictividad cada vez más alto. Pero la escuela también no tiene herramientas para manejar adecuadamente ese conflicto. Entonces, tú ves, por ejemplo, cómo ha ido aumentando la cantidad de denuncias ante la superintendencia de conflicto entre apoderados con profesores, entre niños con párvulos, entre los mismos niños. Entonces, tú empiezas a ver que también esa es la expresión de, por otro lado, una tremenda crisis en la salud mental. Nosotros cuando venía la pandemia dijimos, preparémonos, porque cuando termine la pandemia, el colegio no va a tener herramientas si no hay un apoyo en la familia, en la comunidad, si no hay apoyo en los dispositivos de salud mental. ¿Y qué empezó a pasar? Que empezó a colapsar. Hoy día tenemos 14.000 niños y esa cifra yo te la he dado por lo menos 3 o 4 veces anteriores en varios meses, es decir, no disminuye. Tenemos 14.000 niños en listas de espera en salud mental. Tenemos 41.000 niños en lista de espera de programas ambulatorios en Mejor Niñez, reconocido por el director, porque la Corte Suprema reconoce una cifra muy superior. Tenemos 1/4 de las órdenes de separación de niños de sus padres con las cautelares para irse a una residencia o a irse a una familia de acogida sin cumplimiento. Es decir, los niños que por su gravedad deben estar separados de sus padres hoy día están en lista de espera hasta 90 días. Entonces, en la práctica, tú empiezas a ver que todos los factores de riesgo han ido aumentando. Tenemos 700.000 niños todavía en ausentismo crónico, en riesgo de ausentismo crónico. Tenemos 50.000 niños en promedio que ya están abandonando el colegio, con muy poca recuperación. 50.000. 47.000 el último año, pero en promedio tenemos 50.000. Y la verdad es que se ha hecho harto esfuerzo, se han puesto muchos recursos para eso. Y entonces uno se pregunta por qué no estamos teniendo resultados. Y lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver estos recursos parciales, por así decirlo, la escuela hace una cosa, la familia hace otra cosa, la comunidad hace otra cosa, pero resulta que no trabajan de manera integrada y articulada, es imposible hacerlo. O sea, cuando los papás no están convencidos que los hijos deben ir al colegio y por lo tanto no se involucran en su carrera académica y los niños empiezan a desertar del colegio porque no tienen tampoco el apoyo de sus padres o incluso más chiquititos, no empiezan a ir a los colegios tempranamente, que es más o menos lo que mostró la CACEN. O sea, eso es desastroso. Entonces, cuando hay baja adherencia parental, cuando los padres no se sienten involucrados con las escuelas, cuando no son parte de la solución con las mismas escuelas, cuando se les deja fuera, empiezas a tener todo este tipo de cosas. Porque finalmente esto es un sistema. Es un sistema que está la familia, que está la escuela y que está la comunidad. Y la comunidad también tiene que cuidar a los niños. Pero pasa que tú no te quieres involucrar. Entonces tú ves un niño fumando marihuana a las 8 de la mañana fuera del colegio, no te involucras, miras para el lado. Tú ves una niña que está en explotación sexual, llega a un centro de salud o llega a un colegio y tú dirías, ahí inmediatamente se activa la alarma. Pues no, apenas el 12, el 13% de las denuncias llegan a través del sector público, salvo en Mejor Niñez, que hoy día está bastante más activo en denunciarlo, pero en todos los otros sistemas preventivos no aparece. Hay una norma en el Código Penal que obliga, hay una norma en el Estatuto Administrativo que obliga y sin embargo la tasa es minoritaria de aquellas derivaciones que hace el sector público. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy día no hay prevención. Hoy día llegamos tarde, hoy día finalmente el Estado tampoco responde cuando hay que reparar. Fíjate solamente que una cifra, el año 2004 se proyectaban 4.000 niñas víctimas de explotación sexual infantil.
de la oferta que existen en los distintos programas, los PEE y los PRM, que son los programas de reparación de maltrato y los programas de especializados en explotación, que muchas veces los programas especializados en explotación no son suficientes, entonces pasan a PRM, por lo tanto, por eso que uno suma ambas ofertas. Son 17 programas, alrededor de 1.400 cupos. Pero ya en el año 2004 teníamos una proyección de 4.000 víctimas, cuando todavía no teníamos el tema de la inmigración, el tema del ingreso de los grupos de trata y un montón de otras variables. Hoy día podríamos tener 6.000 víctimas. Y sin embargo seguimos teniendo la misma cantidad de proyectos y programas que teníamos en el año 2004. Con el agravante que esos programas son contención psicológica, básicamente, y residencia. Las residencias, tú sabes que no son el dispositivo para la explotación sexual, porque básicamente concentra en el fondo la cantidad de niñas que van a llegar en una red a capturarlas nuevamente a la misma residencia, que es lo que ha pasado. Oye, es horrible. O sea, en el fondo las residencias de las niñas las dejan más expuestas, o sea, porque los explotadores funcionan como buitres afuera. Piénsate que en algún minuto, y conociendo la experiencia que tuvo el Hogar de Cristo en Viña del Mar, desarrollaron una residencia de lujo, o sea, increíble, muy bien hecha, con altísimos estándares, muy bien preparado. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Pasó que a los 6 meses terminó quemada porque llegaron las redes de proxenetas a la misma casa porque sabían que las niñas estaban con explotación sexual. La residencia no es el dispositivo para la explotación sexual. En todas partes del mundo lo que existen son casas protegidas, que son básicamente familias de acogida especializadas con dispositivos clínicos, porque lo que se requiere es una corta estadía, una larga estadía, tratamiento clínico, físico de salud. Las niñas muchas veces quedan con lesiones importantes o fisiológicas importantes o enfermedades de transmisión sexual que tienen que ser tratadas clínicamente. Pero adicionalmente, tú tienes que tener adosados equipos clínicos psicológicos. Igual es bien impresionante porque cuando te escucho, por un lado uno, y aquí ayúdame a entenderlo, porque uno igual tiene la sensación de que hay más conciencia sobre la niñez, sobre la adolescencia, de la que tenía, no sé, hace 40 años, digamos. Los padres quizás estaban más desconectados, estaban más lejanos. Yo veo además cómo muchos y muchas se esfuerzan día a día para estar conectados mucho más con sus niños, para ser mucho más amorosos, para estar más presentes, etcétera, etcétera. Estamos más conscientes de la explotación sexual infantil, o sea, ya le decimos así, no le decimos prostitución, que ya es el horror del horror, es la prostitución infantil. No, señora, señor, están siendo explotados, son víctimas, esas niñas y adolescentes son víctimas. O sea, ya desde el lenguaje, pero no sé, nos pegamos un retroceso. No entiendo qué pasó en el interín, porque creo que realmente hubo un cambio social. Sí. No podríamos decir que no ha habido. Sería injusto decirlo. No, en absoluto. O sea, yo creo que los niños, niñas y adolescentes de hace 40 o 50 años atrás en nuestro país están peor, más abandonados, menos en el fondo considerados como sujetos de derecho. ¿Qué pasa? Es bien paradójico, y es la paradoja de tener, por ejemplo, de las legislaciones que hay en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Las legislaciones más avanzadas en materia de niñez las tenemos en Chile. Sí, pues. O sea, tenemos una Defensoría de la Niñez, sí, tenemos una Subsecretaría de la Niñez, tenemos servicios separados de protección y de reinserción, tenemos una ley de garantía. Sin embargo, solo te doy un dato, la ley de garantía no tiene mecanismos de exigibilidad. No tiene sanciones para quien efectivamente incumple desde el intersector. Y hemos seguido iterando con la necesidad de que el intersector provea aquella oferta que se requiere para poder resolver. Pero entonces, ¿por qué nos echamos para atrás? No entiendo qué es lo que... No. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el fondo no entiendo? La velocidad de los factores de riesgo es mucho más rápida que la velocidad de reacción que hemos tenido nosotros como sociedad, como familia y como Estado. La familia está muy desprotegida. ¿Cómo tú hoy día le enseñas a un padre que nunca ha lidiado con esto, que hable con el hijo adolescente para que no fume marihuana? Si el hijo adolescente llega y le dice, papá, pues si la marihuana es re buena, si es más sana, es más natural. Y porque se instala en el circuito y no hay nadie que vaya a decirle, oye hijo, ¿sabes qué? La marihuana te puede afectar tu desarrollo cognitivo, te puede afectar tu desarrollo emocional, la marihuana no es algo bueno, yo no siento que sea algo bueno para ti, etcétera, etcétera, yo tengo expectativas altas respecto de ti. ¿Cómo nosotros ayudamos a padres y cuidadores a enfrentar los dilemas que hoy día tiene el mundo, que van creciendo cada vez más rápido, que son más dinámicos? Por ejemplo, el tema de las pantallas.
O sea, ¿cuántas veces lo naturalizamos? Entregarle el celular al niño tempranamente para que esté tranquilo, ¿cachai? Para que no salga a la calle también. Y el efecto que está generando, y también por seguridad, como muchas protector, veces. digamos. Entonces, y el efecto que está generando es muchas veces la desregulación emocional que genera también otros factores de riesgo. Entonces, tenemos que trabajar con las familias, pero el trabajo con las familias es muy limitado. Se resume básicamente cuando ya hay una crisis instalada, cuando ya el niño está delinquiendo, por ejemplo. Pero a nivel preventivo no tenemos. Hay en la oferta privada, pero no se ha escalado en la oferta pública. Marcelo, tenemos que cerrar. Siempre nos queda el debe, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. La gente puede aportar también a la fundación, digamos, ustedes. Voluntariado, apoyo, sí. Nosotros la verdad es que tenemos recursos propios. Afortunadamente la Sociedad Canal de Maipo, que es nuestra fundadora, nos da los recursos. Nosotros en general no recurrimos a recursos externos. ¿Pero qué es lo que hacen ustedes? Pero nosotros implementamos programas preventivos basados en la evidencia. Ya. Y también lo hacemos para la gente que, por ejemplo, quiera recurrir a ello a través de programas de capacitación del CENSE, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el principal apoyo que podemos dar, todos los que nos están escuchando, es tener conocimiento, acercarse, y si quieren acercarse a la Fundación, tener material sobre cómo enfrentar la relación con los hijos. Fantástico, bienvenidos sean, porque el principal trabajo que podemos hacer todos los auditores en la casa es el metro cuadrado. Es cómo nosotros, como padres y cuidadores, podemos proteger a nuestros hijos frente a todos los factores de riesgo que están apareciendo. ¿Y los factores protectores son, así como para definir? La familia, principal, la familia. La familia entendido como una cosa grande y amplia. Por supuesto. Un adulto. Por supuesto, la abuelita, amoroso, el tío, etcétera. Un adulto amoroso, un cuidador amoroso que hace monitoreo parental, que se preocupa de los niños, que mejora la comunicación, que se relaciona distinto cuando son niños que cuando son adolescentes, que respeta su autonomía progresiva, pero que lo va cuidando también progresivamente. Lo principal es la familia. Obviamente, el segundo factor relevante es la escuela. Es un factor protector, que los niños asistan al colegio. Por supuesto que sí. Entonces, yo me concentraría en esos dos. Fíjate que incluso en el involucramiento delictivo, que es algo tan duro, 7 de cada 10 niños que desisten del delito lo hacen porque vuelven a una familia prosocial o vuelven al colegio. 7 de cada 10 7 de cada 10. Por lo tanto, tenemos una ecuación para sacar a los niños de las bandas delictivas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué hacen? Fortalecer la familia y hacer que la familia, que muchas veces tenía compromiso delictivo o era una familia vulneradora, deje de serlo y sea una familia prosocial. Y en segundo lugar, reinsertarlo en el colegio con un buen programa de reinserción educativa. Si fortalecemos familia y colegio, 7 de cada 10 van a abandonar el delito. El resto necesita apoyo en salud mental, que es fundamental. Claro, parece que a veces fueran como cosas demasiado grandes, como que no tienen solución, y lo que tú dices es efectivamente existen mecanismos. Los niños, niñas y adolescentes son sensibles a el cuidado. Yo creo que eso es a la conexión, a conectarse, a que estás tú ahí con otro, aunque parece que no te hacen caso, aunque parece que no, aunque parecen ser reactivos. Yo creo que hay algo que tenemos que considerar, que el contacto con el otro, con un adulto que lo mira a los ojos, le digo, me importas, hace la diferencia. Totalmente. Y tener expectativas altas de nuestros hijos y de los niños, porque ellos pueden lograrlo. Marcelo Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Futuro, la radio del rock. Un gusto siempre verte, además, y tener una mirada también un poco más positiva. Se puede, no es algo... Esos niños, niñas y adolescentes no están perdidos. Merecen además y tienen todo el derecho a tener una oportunidad. Así es. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y nosotros nos vamos con Van Halen, Dance the Night Away. Chao.